Tener un blog es una de las herramientas de marketing más potentes que existen a muchos niveles. De hecho, muchos de vosotros, como sabéis, tengo un blog de hace más de 10 años, ¿no? juanmerodio.com, donde prácticamente escribo a diario. En el vídeo de hoy te voy a contar las 5 claves para tener más visitas al blog, pero eso sí, visitas de calidad. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Como te decía, tener un blog puede reportarte muchísimos beneficios a tu negocio, ya que es una excelente herramienta de captación de potenciales clientes, de creación de marca, de comunicación con usuarios, pero al igual que siempre digo con las redes sociales y otros canales digitales, tienes que focalizarte en hacer crecer el volumen de visitas, pero siempre manteniendo la calidad de las que te interesa, ya que un blog, por ejemplo, con 40.000 visitas al mes puede generar mucho más negocio que otro que tenga medio billón de visitas mensuales. Así que nunca olvides la importancia de generar tráfico en un nicho concreto si realmente lo que te importa es la generación de negocio. Piensa desde el punto de vista del consumidor. Normalmente no entras constantemente a las webs de las empresas, pero sí es probable que lo hagas en ciertos blogs, y si esos blogs son generados por un negocio en concreto, lo que están consiguiendo es que una determinada audiencia visite con una mayor frecuencia su página web y por lo tanto aumenten las posibilidades de convertirse en clientes. Digamos que el blog actúa como una excusa para visitar una web. Distintos estudios como este que te muestro a continuación confirman la relación directa entre la frecuencia de publicación en un blog y la adquisición de clientes, donde, como puedes observar, a mayor frecuencia, mayores clientes. ¿Sigues dudando de la efectividad de un blog? Cada día que pasa, aunque no lo quieras creer, estás dejando escapar nuevos clientes para tu empresa por no tener un blog adecuadamente gestionado. Como has podido ver en la gráfica, la frecuencia es un factor muy importante, pero la parte quizá más complicada está en generar temas que resulten interesantes y de calidad para tu audiencia. Y justamente esto es de lo que te quiero hablar, de cómo puedes generar diferentes posts para mantener a tus usuarios interesados en tus contenidos. 1. Guías informativas. Quizás puedas pensar que esto está ya muy visto, y es cierto, pero la realidad es que este tipo de contenidos siguen dando muy buenos resultados porque los usuarios buscan constantemente información en internet de cómo hacer algo. Es importante que entiendas cómo tus posibles clientes buscan ese contenido en internet para poder adaptarlo lo mejor posible a ese tipo de búsqueda. Cuando queremos buscar cómo se hace algo, lo normal es que recurramos a Google y busquemos, por ejemplo, cómo hacer que mi perro se deje de hacer pis en casa. Este tipo de contenidos se pueden usar prácticamente en todos los sectores. Lo importante es que primero detectes qué es eso que están buscando tus posibles clientes para generarlo y ponerlo delante de ellos. 2. Listas. Hacer listados de determinadas cosas en internet es otro de los tipos de contenidos que dan mejores resultados. Una de las razones es que jugar con los números en los títulos genera una mayor intención de lectura del post, por lo que crear listas como por ejemplo los 10 sitios donde puedes viajar con tu mascota son contenidos que suelen generar muy buenos resultados. 3. Noticias de última hora. Es un tipo de contenido que puede resultar más efímero, pero puede darte un fuerte impulso a las visitas puntualmente. Para ello, es importante que detectes qué novedades hay en tu sector que de repente generan un incremento de las búsquedas de los usuarios y crees un contenido en el momento adecuado. Y por momento adecuado me refiero antes de que la búsqueda masiva de gente empiece, para que consigas estar mejor posicionado y te encuentren cuando empiece ese volumen creciente de búsquedas. 4. Experiencias personales. A las personas nos gustan que nos hablen como personas, que nos cuenten historias reales de cosas que han sucedido, tanto si han sido buenas como si muchas veces no han salido bien. Por ello, generar contenidos que hablen de experiencias que hayas tenido, que ha sucedido en tu empresa o algo relacionado con el sector al que te quieres dirigir es un tipo de contenido que suele ser muy bien recibido. 5. Infografías. Este tipo de contenido visual suele tener mucha viralización por la red, por lo que una buena estrategia de contenidos es que generes una infografía explicando determinado concepto o aquello que quieres transmitir y lo publiques con un post con alguna descripción de lo que en esa infografía estás hablando. Fíjate que con que tan solo apliques estas 5 claves que te acabo de dar para generar más contenidos a tu blog, estoy convencido de que mejorarás las visitas en un periodo de tiempo prudente,
para lo que te diría que marques unos 6 meses de margen. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejar en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Tienes un blog en tu negocio y publicas al menos una vez a la semana? Te doy 2 opciones que las verás en pantalla. Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual. Ahora te quiero compartir un vídeo que hice hace poco donde hablo de 5 trucos que puedes usar en Google para posicionar mejor tu web y por lo tanto tus contenidos. Te lo dejo en la tarjeta aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta ahí para avisarte de los nuevos. Suscríbete a mi canal. Look you from your head down, down in your butt. I'm like Tyson, booty.